Vamos a estar hablando de lo que es el punto de equilibrio. Vete, ya se quedó ahí congelada. Sé que algo ven en micro, posiblemente en análisis financiero cuando hablan del tema de apalancamiento operativo y financiero, principalmente en el tema de apalancamiento operativo, a veces en producción, no sé si en producción. Y en fin, es un tema que se puede abordar desde distintas maneras, por eso se ven distintas asignaturas. ¿Qué es el punto de equilibrio? Independientemente de la asignatura pues, o el enfoque que le estemos dando, es ese nivel de ventas, ¿no? Ese nivel de operación de la empresa en el que no incurro ni en pérdidas ni ganancias, ¿no? O sea, vendí, no sé, 1000 unidades al punto de equilibrio, ya no estoy obteniendo utilidad, pero tampoco estoy obteniendo pérdidas. Por supuesto que cualquier empresa va a querer generar utilidades. Jamás una empresa va a querer operar solo en el punto de equilibrio. Pues que yo abra una empresa para no generar nada de utilidades, como que no. Por ejemplo, gráficamente aquí está lo que son las ventas en cantidades, ¿no?, contra la cantidad de dinero, ¿no?, ingresos, costos, ¿no? Pero no solo se puede hablar de ingresos, sino de valor presente. Por ejemplo, yéndome un poquito a lo que tiene que ver con evaluación de proyectos, ¿no? Cuando yo estoy evaluando un proyecto y su valor presente neto es igual a 0, el proyecto me es indiferente, es decir, puedo elegir invertir o no. Cuando estoy por debajo de ese valor presente, es decir, un valor presente neto negativo, el proyecto no es viable, y por encima de 0, si es viable. También puedo llegar a determinar ese volumen de ventas con el cual el valor presente neto es igual a 0. Por poner un ejemplo, no lo vamos a trabajar acá. Voy a irme a una gráfica un poco más explícita, en la que vemos igual cantidades vendidas contra ingreso, ingreso, costo, en fin, cantidad de dinero. Yo voy a tener, recuerden siempre, costos fijos, costos variables. No vamos a hacer ahorita una clase de costos, tiene que ver más con contabilidad, justamente de costos, contabilidad general, pero algo de lo que debieron haber visto. Tengo costos fijos, costos variables. Los costos variables son los que dependen del volumen de ventas o de producción. Los costos fijos, los que no tienen nada que ver con el volumen de ventas, que siempre va a tener esos costos. Ejemplo, lo que pago de arriendo, yo voy a tener que pagar siempre mi arriendo, independientemente de que produje, no produje, vendí, no vendí. Y igual, dentro de todos esos costos puedo tener lo que son costos directos, costos indirectos, bueno, un montón de costos más. Por lo pronto vamos a dejarlos solamente en costos fijos, costos variables. Entonces, como mis costos fijos no dependen del volumen de producción, pues siempre voy a tener ese mismo nivel de costos fijos independientemente de cuánto esté produciendo. Y voy a tener unos costos totales que van a ser esos costos fijos más los costos variables. Como los costos variables sí dependen de ese volumen de ventas de producción, pues van a arrancar aquí en el mismo nivel de costos fijos y van a ir creciendo. Voy a tener unos ingresos, que los ingresos sí o sí van a depender de la cantidad que yo venda. Si yo no vendo nada, mis ingresos son de 0, arranco ahí, y van creciendo mis ingresos dependiendo de ese nivel de ventas. Gráficamente podemos ver que de este punto para atrás mis costos son mayores que mis ingresos, por tanto tengo pérdidas. De ese punto en adelante es al contrario, veo que mis ingresos son mayores
que mis costos estoy obteniendo utilidades. Y en ese punto exactamente mis ingresos son iguales a mis costos, es decir, utilidad de cero. Ese es el punto de equilibrio. Primero vamos a ver cómo lo calculamos y ya vamos a ir viendo para qué nos sirve la información. Pues si no queremos operar en el punto de equilibrio, ¿para qué lo hallamos? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o está todo claro? No, profe. Vale. Muy bien. Listo. Si tenemos que utilidad es igual a ingresos menos costos de manera resumida, los ingresos son precio por cantidad. Mis costos están compuestos por costos fijos y costos variables, donde los costos variables son costos variables por cantidad y costos fijos pues los costos fijos. Entonces tenemos esa función de utilidad. ¿Qué hago para hallar mi punto de equilibrio? Decimos que mi utilidad es igual a 0, reemplazo la utilidad por 0, despejo la cantidad y llegamos a esta ecuación de acá. La cantidad de equilibrio va a ser igual a los costos fijos que tiene la empresa, ¿qué tal Jason? Sobre el precio menos el costo variable. Entonces, yo les dejé un Excel en el Drive que se llama ejercicios punto de equilibrio y es el que vamos a ir utilizando en esta clase. Voy a empezar con este ejemplo de acá, donde tenemos unos costos fijos, un precio y un costo variable. Si yo fuera a hallar esa cantidad de equilibrio, yo que tengo costos fijos sobre precio menos costo variable. Con esa estructura financiera, la empresa tiene que vender 334 unidades para no incurrir ni en pérdidas ni ganancias. ¿Tienen alguna pregunta? Espero, sigo. No, profe, bien. Vamos. Listo. Sigamos acá. Yo puedo partir igual de lo mismo que teníamos acá para entonces determinar cuánto debo vender, cuántas unidades debo vender si espero una utilidad específica. Ejemplo, decimos que queremos una utilidad de 2 millones. ¿Qué hacemos? Reemplazamos aquí por el valor que deseamos de utilidad y vamos a obtener esa cantidad. No sé, coloquémosle cantidad para utilidad de 2 millones. Entonces, ¿yo qué hago? Costos fijos más la utilidad que deseo, y ahí sí divido sobre el precio menos el costo variable. 466. Entonces dijimos que pues no nos interesa operar en el punto de equilibrio, pero partimos un poco de ese análisis para empezar a mirar si queremos esta utilidad, cuánto debemos vender. ¿Preguntas hasta ahí o todo claro? No. Bien, profe. Listo. Ya hallamos la cantidad de equilibrio, pero podemos hallar también ese punto de equilibrio no en cantidad, sino en dinero. No sé, tantos dólares, tantos pesos. Podemos hacerlo de dos formas. Una, como está acá, que primero hallamos el índice de contribución,
que sería precio menos costo variable sobre el precio, y luego los costos fijos los dividimos sobre ese índice de contribución. Voy a hacer ese primero. Entonces, precio menos costo variable sobre el precio, en este caso 50%, y voy a hallar el punto de equilibrio en ventas, en dinero pues. ¿Qué hago? Los costos fijos dividido ese índice de contribución. ¿Cómo más podríamos hacerlo? Pues si ya hallamos el punto de equilibrio en cantidad y tenemos el precio de venta, pues sencillamente los multiplicamos. Tengo la cantidad de equilibrio por el precio, obtengo exactamente el mismo valor. Estoy expresando la misma información, solo que en una la muestro en cantidades a vender y en otro ya en dinero. Ambos son punto de equilibrio. ¿Hasta ahí van bien? Sí, señor. Listo. Si yo tengo precio menos costo variable, estoy obteniendo esa utilidad que me genera cada producto. Si esa utilidad yo la divido entre el precio, que es lo que estamos haciendo con el índice de contribución, ¿yo qué estoy obteniendo? Mi margen bruto. Solo que para efectos, no sé, de este tema de punto de equilibrio, muchos textos lo denominan como índice de contribución, pero es exactamente el mismo margen bruto. ¿Por qué les digo eso? Ya se van a dar cuenta ahorita más adelante, vamos a acudir al margen bruto. Ya sé que no quiero operar únicamente en el punto de equilibrio, por supuesto quiero estar por arriba, lo más arriba que pueda. Buenas noches, profe. Buenas noches, Steven. Para tener la mayor utilidad posible, pues yo como empresa pronostico, presupuesto unas ventas, cierta utilidad, pero me sirve conocer mi punto de equilibrio para esto que se llama margen de seguridad, también para saber qué tanto puedo llegar a disminuir mis ventas sin incurrir en pérdidas. Claro, yo no voy a tomar medidas que disminuyan mis ventas, pero a veces hay factores externos a la empresa que hacen que se disminuyan las ventas, y sin irnos muy lejos, pues la reciente pandemia para cualquier empresa le afectó los presupuestos de venta, en algunos casos positivamente y se dispararon, en otros casos para abajo, depende de la industria, del país, bueno, en muchas cosas. Pero fíjense que es algo que ni siquiera tiene que ver con la gestión de la empresa. Puede que la empresa estuviera operando muy bien, se metió la pandemia, bueno, cualquier cantidad de situaciones, que no pueden abrir, que bueno, ya todo lo que ustedes vivieron, no sé, como clientes, como empleados, no sé desde qué punto lo hayan vivido más, pero lo cierto es que se afectaron las ventas. Y dependiendo un poco de ese margen de seguridad, pues así mismo depende un poco qué empresas pueden soportarlo más o no, ese tema de se bajaron las ventas. Claro, no es lo único, pero me da un indicio, ¿no? También va un poco
el músculo financiero pues que tiene la empresa, depende de muchas cosas del estilo de dirección que ejercen los gerentes. No es un tema fácil el yo como empresa paro operaciones, sigo asumiendo un montón de gastos sin generar ventas, sin generar ingresos, y cualquier decisión va a ser difícil, se los aseguro, ya sea despido empleados. ¿Para qué? Para minimizar costos fijos. Entonces salen los que aplauden, los que critican esas decisiones, de todo, y están los que no voy a despedir ningún empleado, voy a seguirlos teniendo en la nómina, pagándoles su salario, así no esté funcionando la empresa. Entonces quienes aplauden, lo que sea, ok, medios aplauden, vamos a ver qué tanto aplauden los accionistas con los resultados. Repito, cualquiera de las dos decisiones es difícil. ¿Por qué se toman ese tipo de decisiones? Bajan las ventas, empiezo a incurrir en pérdidas. Depende un poco de la estructura de costos fijos que tenga la empresa. Repito, me devuelvo un poquito a lo que vieron en análisis financiero con apalancamiento operativo. No es lo mismo si yo tengo una empresa, no sé, aquí desde mi apartamento, yo solo, ya manejo todo desde el computador, no sé, una empresa de base tecnológica, lo que sea, clases, por algún tema debo suspender la actividad de la empresa, pero realmente no tenía ningún costo fijo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no es desde mi apartamento, sino una oficina y tengo que pagar un arriendo y tengo que suspender operaciones? Que bueno, ahí va otro tema. Cualquier cantidad de, sobre todo micros y pequeños empresarios, querían entregar sus locales, sobre todo, no digo que solamente, porque también hubo grandes empresas que querían hacer entrega de los locales, pero quieren entregar esos locales porque no pueden operar. Estaba el tema de que están las cláusulas, entonces no podían entregarlos porque le ejecutaban las cláusulas, entonces estaba que sí, que no, que intervino el gobierno, bueno, todo ese tema. Pero bueno, tengo que asumir un arriendo y tengo que suspender operación, pues tengo más gastos. Ahora pónganle una empresa con cualquier cantidad de gastos, incluyendo la nómina, y desafortunadamente, ojo que no estoy diciendo que lo hagan o que no lo hagan, pero desafortunadamente si es algo muy común, una salida muy a corto plazo, y aquí no me estoy saliendo no me estoy metiendo con finanzas, sino en general a término, si muy a corto plazo el ver resultados, no sé, los tengo ustedes contratados y hoy mismo los despido, inmediatamente voy a ver los cambios en los estados financieros, ¿sí? Porque entonces ya no estoy asumiendo la nómina de 5 empleados, ¿sí? Inmediatamente, a diferencia de otro tipo de decisiones que pueden llevar un poco más de tiempo, lo que veíamos la clase pasada, que de pronto llegará a querer subir un poquito el margen bruto. Bueno, ciertas decisiones pueden llevar más tiempo. Lo que es despedir empleados, claro, en el corto plazo como que alivio costos, y por eso muchas empresas lo hacen. Repito, no estoy juzgando en ese momento que esté bien, que esté mal, pero lo cierto es que se hace. Entonces vamos a calcular ese margen de seguridad en ese ejercicio que estamos haciendo para ver con esa información qué tanto puede disminuir las ventas esa empresa. Aquí se está hablando de ventas presupuestadas menos ventas punto de equilibrio sobre ventas presupuestadas. Lo puedo hacer ya sea en dinero o en cantidad, el resultado es el mismo. Bueno, aquí no estamos hablando de ningunas ventas presupuestadas,
no sé, supongamos que las ventas presupuestadas son, no sé, 1000 unidades. Y entonces las ventas presupuestadas en dinero pues serían esas unidades por el precio. Y aquí es donde les digo, me da igual si yo utilizo las cantidades o el dinero para hallar ese margen de seguridad. ¿Con qué quieren que lo haga primero? ¿Con cantidades o con dinero? Voy a tomar cantidades, las ventas presupuestadas. ¿Cómo, Miguel? Las ventas presupuestadas menos las ventas de equilibrio sobre las ventas presupuestadas con 67%. ¿Y qué pasa si lo hallo no con las cantidades sino ya en dinero? Las ventas presupuestadas menos las ventas de equilibrio sobre las ventas presupuestadas. Llego exactamente a la misma información. Si esta fuera la situación de la empresa, significa que sin incurrir en pérdidas, la empresa podría llegar a asumir una disminución en las ventas del 66%. ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿O todo claro? No, profe. Bien, hasta el momento. Bueno, vamos a ver con el de aquí al lado lo que sería el punto de equilibrio, el margen de seguridad, lo que acabamos de hacer en dos empresas. Hagamos de cuenta que estamos en la misma industria, tienen el mismo precio de venta, tienen las mismas cantidades vendidas y ya vamos a ver que tienen la misma utilidad, pero tienen distinta estructura de costos. Este tiene costos fijos más altos, pero asimismo su costo variable es menor. Una vez más, volviendo al tema de apalancamiento operativo que vieron en análisis financiero, cuando hablamos de aumentar los costos fijos eficientemente, estamos hablando de que yo espero lograr una mayor eficiencia en la producción al disminuir esos costos variables. Entonces estamos hablando de que de pronto, no sé, actualizo la maquinaria por una más nueva que tiene un mayor costo de mantenimiento, lo que sea, pero en costos variables me baja muchísimo porque, no sé, produce más rápido, requiere menos materia prima, bueno, lo que sea. Eso se espera, pues sobre todo en las empresas que son producción en serie, ¿no? Entonces vamos a armar primero el estado de resultados de ambas empresas, que sería ventas, que va a ser precio por cantidad. Las dos empresas tienen el mismo volumen de ventas. Costo de ventas, y aquí que van a ser las cantidades por el costo variable. Y antes de seguir hago una aclaración acá. La gran mayoría de costo de ventas es costo variable, la gran mayoría. ¿Puedo llegar a tener costos fijos dentro del costo de ventas? Sí. ¿Qué tipo de costos? Hablando un poco de lo que son costos indirectos de fabricación, que en costos indirectos de fabricación tenemos fijos y variables. Ejemplos de costos indirectos de fabricación fijos
depreciación de alguna maquinaria. No nos vamos a meter ahorita en temas contables, los estoy devolviendo, no sé, quizás 2-3 semestres. Yo puedo cargar gastos de depreciación dentro de los gastos de operación o dentro de los costos indirectos de fabricación, depende del uso que tiene la maquinaria que estoy depreciando. ¿Qué otros costos indirectos de fabricación puedo tener? Mano de obra indirecta. Entonces, no las personas que están de frente a la producción, pero sí, por ejemplo, un supervisor, y es un costo fijo. Y aquí nos podemos quedar en un montón de ejemplos, pero el punto es, puede que en cualquier estado de resultados yo tengo un costo de ventas de lo que sea 200 millones, de pronto los 200 millones sí son todos variables, de pronto no, de pronto 190 eran costos variables y 10 millones eran costos fijos. ¿Por qué les hago esta aclaración? Nosotros vamos a utilizar principalmente estados financieros y sus notas. Ese va a ser nuestro principal insumo de trabajo. Con los estados financieros yo puedo saber exactamente cuál es el costo variable, qué se cargó a costos indirectos de fabricación y demás información. No, ni siquiera con las notas. Claro, en las notas puedo hallar un desglose, pero no tan a fondo de estos fueron los costos indirectos de fabricación, estos fueron los costos variables. Ustedes nunca van a encontrar, a menos que sea de una micro, una pequeña, pero hablando de empresas con un montón de productos como Nutresa, el trabajo que ustedes están haciendo, que supongo que ya casi lo terminan, jamás voy a encontrar en detalle el costo de cada producto, el precio de cada producto, el margen de cada producto. Yo encuentro un total ventas, costo de ventas y sale. No voy a saber qué tanto son gastos de mantenimiento de la maquinaria, que eso sería costos indirectos de fabricación, de materiales utilizados en el mantenimiento, bueno, y un montón de costos. La única forma que yo tenga acceso a esa información es con los balances de prueba, es decir, con el día a día de la contabilidad, o bueno, de pronto no me voy a los balances de prueba, pero sí conocer muy a detalle el funcionamiento, la operación de la empresa. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando en software financiero mirábamos algo de la prueba de selección de Bimbo, en un punto se tenía el listado de todos los productos, las líneas de su precio, de su margen, de su costo. Ahí sí, una base de datos enorme de 100 y pico de mil registros, pero eso jamás lo van a ver en un informe de gestión, al entregar, al mostrar el resultado pues de un periodo de la empresa. ¿Esa información la puede tener la empresa? Sí, pero a nivel interno, para tomar decisiones internamente, para hacer análisis al interior. Jamás va a salir esa información pública, empezando que serían un montón de hojas y hojas y hojas. Imagínense en el PDF el listado pues línea por línea, producto por producto de cualquier empresa. No, además que a un inversionista o accionista pues tampoco le interesa irse al detalle y conocer, ¿no?, los 100.000 productos, cuáles son los precios, el margen. No. Entonces vamos a suponer que lo que encontremos dentro de costo de ventas va a ser el costo variable, pero teniendo presente que si ya me fuera a tener el detalle pues de toda la operación de la empresa, puede llegar a variar. Repito, puede que de estos 200 millones, ya conociendo a profundidad el negocio, realmente fueran 190 costos variables y 10 millones costos fijos. ¿Cuál sería la utilidad bruta
Ahí estamos hablando de diferencias. Ese tiene un mayor margen bruto. ¿Por qué? Porque logró disminuir su costo variable. En este momento, bueno, metamos solo costos fijos asumiendo que ahí están todos los gastos de administración y ventas. Pues esta es una versión muy resumida de un estado de resultados. Y la utilidad neta, utilidad bruta menos costos fijos, tenemos la misma utilidad, la misma cantidad de vender, los mismos precios, la misma utilidad neta, pero distinta estructura de costos fijos y costos variables. Ahora vamos a hacerlo un poquito a la inversa. Voy a darles, no sé, 3 minuticos para que calculen en cada empresa cuál es el punto de equilibrio y cuál es el margen de seguridad. ¿Listo? Ya estoy con ustedes 3 minutos. Bueno, entonces vamos a ver cantidad de equilibrio, costos fijos sobre precio menos costo variable. Tienen distinto punto de equilibrio. Si fuera en dinero, no es más que multiplicar esas cantidades por el precio. ¿Aquí qué pasó? Ok. O hallar el índice de contribución y dividir los costos fijos entre el índice de contribución. Voy a hallar el índice de contribución. Que dijimos que sería precio menos costo variable sobre precio. Y también dijimos que sería el mismo margen bruto. Es decir, vamos a ver si es verdad. Utilidad bruta sobre ventas. Exactamente el mismo. ¿Qué me falta? Margen de seguridad. Las ventas presupuestadas, ya sea que quiera tomar las cantidades o en dinero.
resumen dinero, ventas menos punto equilibrio sobre las ventas. Entonces, tienen los mismos resultados estas empresas, pero una tiene un punto de equilibrio menor, por ende tiene un mayor margen de seguridad, mientras que la otra tiene un punto de equilibrio más alto y por ende un margen de seguridad menor. ¿Significa que, no sé, que una es mejor o peor? No, ojo. Yo no puedo decir que de pronto, porque uno puede a veces llegar a pensar esto, que de pronto esta porque tiene un mayor punto de equilibrio y un menor margen de seguridad, entonces que es peor, que es mejor la otra. Es algo muy subjetivo. ¿Sería peor en qué caso? En el caso en que se disminuyeran las ventas. Pero repito, estamos hablando de algo que no necesariamente va a pasar, puede que sí, como puede que pase mucho tiempo y no disminuyan las ventas. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos las cantidades vendidas? ¿Qué va a pasar? Que esta sería mejor. ¿Por qué? Porque tiene un mayor margen bruto y va a aportar una mayor utilidad. No sé, pongámosle 15.000. Por el grado de apalancamiento operativo, por haber logrado trasladar algo de costos variables a costos fijos, con un volumen de producción alto, puede llegar a generar más utilidades que la otra empresa. Entonces, solo con esa información como está ahí, yo no puedo decir, no, es mejor la A o es mejor la B. También depende de las expectativas que tengan las empresas de crecimiento, a cuánto planean llegar en ventas, si piensan hacer ajustes en sus costos fijos. Supongamos si las dos tienen las mismas expectativas de crecimiento, sin dudar, pues yo me quedo con la que tiene un mayor margen bruto, así tenga más costos fijos, un menor margen, no me importa, me va a generar más utilidades. Pero si de pronto se piensa en quedar ahí, o ahí sí disminuir las ventas, por la razón que sea, entonces de pronto mejor la B, que tiene menos costos fijos. Pero si pienso, mejor dicho, seguir adelante, la A. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Si llegamos a esas cifras, ¿hay desacuerdos? ¿No? Bueno. Seguimos. Hasta el momento hemos hablado de punto de equilibrio, pero con empresas que tienen un solo producto. ¿Qué empresa tiene un solo producto? De pronto una muy pequeña en un inicio, para hablar de un solo producto, y eso porque hay empresas pequeñas que desde el principio tienen distintos productos o servicios, pero bueno, supongamos una empresa muy pequeña, muy al inicio. Pero lo cierto es que no vamos a enfrentarnos a empresas que manejen un solo producto. Y no solo hablamos de distintos productos, sino de distinto margen de contribución, tal como veíamos en el ejemplo de Bimbo. Siempre van a haber unos productos que aporten más utilidad, siempre van a haber algunos con mayores, menores ventas, de ahí un poco las decisiones que se toman de tipo
vamos a invertir más en publicidad de este producto lo vamos a mantener, este producto definitivamente sale del mercado. Va un poco con el tema de qué tanto contribuye cada uno. No es lo único, yo puedo, bueno, aquí me salgo un poquito de finanzas de corto, yo puedo tomar la decisión de mantener un producto que quizás no es rentable, pero es puerta de entrada a otros negocios, o por la relación comercial que mantengo a causa de ese producto, quizás incluso pierda un poquito con el producto, pero en temas estratégicos, ya no de corto, sino ahí sí finanzas de largo, me puede llegar a convenir. Pero bueno, el punto es que tenemos distintos productos, distintos servicios con distinto margen. Entonces, ¿cómo llegamos a determinar el punto de equilibrio? Primero les muestro qué se plantea acá y cómo lo vamos a manejar nosotros en los estados financieros. Tenemos algo que se llama el margen de contribución ponderado, y es determinar de todos los productos que tiene la empresa cuál es el margen de cada uno de esos productos, el índice de contribución ponderado, de cada producto, y llegar a ponderarlo según la participación que cada producto tiene en el total de ventas. Entonces ya no vamos a tener un índice de contribución por cada producto, sino uno solo para toda la empresa ponderado, y hallamos las ventas de esta manera: los costos fijos de la empresa sobre ese índice de contribución. Vamos a llegar a un punto de equilibrio en ventas. El punto de equilibrio de ventas de la empresa es de, no sé, 30 millones. Ok, manejo muchos productos, podría ser 1 millón de este, 2 millones de este, lo estoy colocando de manera general, y claro, podríamos llegar al ejercicio de tantas ventas de este producto, tantas ventas de este producto, pero por lo pronto nos interesa de toda la empresa. Otra posibilidad es haciendo una distribución, una asignación de los costos fijos, dependiendo de cómo se produzcan, en dónde se produzcan cada uno de estos productos. Ejemplo, hay empresas que en una planta sacan X producto, en otra planta otro producto, Por ejemplo, cuando hablamos de alimentos, entonces por temas de clima, en X región cultivo X producto, en otra región cultivo otro producto, y asimismo, pues como hay plantas diferentes de producción, puedo distribuir costos fijos a este producto, costos fijos a este producto, y según corresponda, o también por ubicación geográfica. Entonces, cuando hablamos de empresas con presencia internacional, y ni siquiera internacional, vámonos a alguna aquí en Bogotá, que tengo distintas sedes aquí en la misma ciudad, puedo asignar costos fijos según la ubicación, aun cuando en distintas partes hayan los mismos productos, y puedo hacer una combinación de ambas, que es lo que se suele hacer. Primero distribuyo costos fijos por ubicación, y distribuidos esos costos fijos procedo a calcular el margen de contribución ponderado de cada región. Vamos a hacer primero un ejercicio acá. De margen de contribución ponderado con este de acá. Entonces vamos a suponer una empresa que tiene producto 1, producto 2. Tengo estas cantidades a vender, a este precio, este costo variable. Entonces estas van a ser mis ventas, precio por cantidad. Y estos son los costos fijos de toda la empresa. ¿Qué voy a hacer? Voy a hallar un índice de contribución
de cada producto. Entonces dijimos que el precio menos el costo variable sobre el precio. Uno tiene un índice del 40, otro del 50. Pero yo no puedo coger y 40 más 50, 90 y yo entre 2, 45. Si participaran de igual manera en las ventas, sí, pero puede que una contribuya más, otra menos. Entonces voy a ver cuánto participa cada uno en las ventas. ¿Cómo lo hago? Lo que se vendió de ese producto sobre el total de las ventas. Este producto participó con el 32%, este con el 68%. Y ahora sí hago la ponderación. ¿Cómo la hago? Pues este índice por su participación más este índice por su participación y asimismo para todos los productos que tuviera. Entonces utilizo suma producto. Ok, hablamos de un margen ponderado del 46,77. Y si voy a hallar las ventas de equilibrio, dijimos que son los costos fijos de la empresa sobre el margen ponderado. Ok, 14.965.000. Bueno, que un poco desfasado. Voy a subirle los costos fijos a 70 como para que quede algo como más ajustado a las ventas que tienen. Listo, así utilizo el margen ponderado. ¿Cómo lo vamos a usar nosotros en los estados financieros? Por ejemplo, con el de Nutresa que tienen ustedes, que ustedes tienen pues el estado de resultados, ventas, costo de ventas, utilidad bruta, en fin, de ahí para abajo, pero general de la empresa. No tienen información producto por producto y no la necesitan. Además estamos hablando de un informe de gestión, un análisis financiero, tampoco así la tuviéramos, no necesitamos producto por producto. Repito, ya diferente a nivel interno, no sé, que quieras resaltar cuáles son los productos más rentables, de pronto cuáles son los que definitivamente no, para considerar a nivel interno sacarlos del mercado. Voy a hacer el estado de resultados de toda la empresa. Entonces las ventas serían las del producto 1 más las del producto 2, ¿cierto? Costo de ventas, ¿a qué sería igual? Las cantidades del producto 1 por el costo variable del producto 1 más las cantidades del producto 2 por el costo variable del producto 2 y así sucesivamente. Eso quiere decir que mi utilidad bruta, bueno, de para abajo, no sé, pongámosle costos fijos, supongamos que ese sería ahí, pues. En este momento realmente me interesa es hasta utilidad bruta. ¿Qué pasa si yo hallo el margen bruto de toda la empresa? Pues resulta que el margen bruto de toda la empresa es ese mismo margen ponderado, ese margen de contribución ponderado. Entonces, ¿qué me interesa?
por ejemplo, dentro de lo de Nutresa, que lleguen a ese punto de equilibrio en ventas. Supongamos, ahí ya tengo el margen bruto. ¿Qué voy a tomar de costos fijos? Igual, en el estado de resultados, excepto depreciación, porque depreciación, recuerden, pues es más un tratamiento contable, pero realmente no me genera una salida de dinero, es más un tratamiento contable. Entonces no voy a incluir depreciación en costos fijos. Ya sé que costos variables lo utilizo para el margen bruto. Voy a tomar el resto de gastos administrativos de ventas como costos fijos. Y entonces, si yo aquí quisiera hallar las ventas de equilibrio, en este caso sería sobre el margen bruto, 149 millones. Y quiero hallar el margen de seguridad. Bueno, aquí me da altísimo, por eso pues las ventas que tiene la empresa menos esas ventas de equilibrio sobre las ventas que tiene. Margen de seguridad del 90,3. Esto que tenemos aquí de cuál es ese punto de equilibrio en ventas y el margen de seguridad, qué tanto puede llegar la empresa a disminuir sus ventas, es lo que me interesa en este momento en el trabajo en Nutresa. No nos vamos a poner producto por producto, ya realizaremos otros ejercicios fuera de Nutresa. Pero bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Sí, no se los puse, ¿cierto? No. Y 10 le puse así, miércoles, jueves, viernes. Entonces, permítanme un momento. Listo. Acabo de colocarles un quiz. Es realmente corto, pero sin embargo coloqué de plazo hasta el domingo a las 9 de la noche. Deben desarrollar los ejercicios 1 y 3 del capítulo 12 de García. Y subir el desarrollo. Pueden trabajar en equipo. En este momento voy a parar la grabación.